Bueno, muy buenos días a todos. Soy Javier Castillo y hoy vamos a hablar un tema muy poderoso que se llama la fe. Y hablar de fe pues realmente es complejo porque mucha gente pues no entiende que la fe va por encima pues de una religión, va por encima de una eh, tradición, va por encima de una costumbre y realmente pues Colombia y los países más que todo occidentales nos han enseñado mucho la cultura de la religión. Somos un país religioso y eso está muy bien, pero a veces nos quedamos en la superficialidad de lo que es la fe. Y la fe realmente se mueve en las profundidades espirituales, mucho más que una tradición, mucho más que una religión, va mucho más allá. Y pues este es el momento de abrir un poco la mente y tu corazón para que este audio que tú escuches no sea contrario, obviamente, ni lastime ningún tipo de religión, sino que aprendamos un poco de la fe y humildemente pues me atrevo a hablar un poco de esto. Y para hablar de la fe te voy a colocar como un ejemplo. Cuando uno se enferma, normalmente acude pues obviamente a los médicos, ¿no? Cuando uno acude a los médicos, lo primero que uno hace es consultar a un médico general. Y ese médico general, dependiendo pues de tu enfermedad, te diagnostica primero, te revisa y te manda, pues obviamente te manda eh, unas píldoras pequeñitas o una receta básica, digámoslo así, sin desmejorar obviamente la profesión del médico general, pero digamos que es el primer paso para que tú definitivamente pues te sanes, ¿no? Él te receta algo y bueno, hasta ahí llega, hasta el médico general. Pero si tú llegas y la enfermedad es un poco más eh, complicada, el médico general te remite realmente a un especialista. Entonces el especialista ya está más enfocado si es de pronto un problema de riñón, si de pronto es un problema ya óseo, si es un problema pues ya del hígado. Entonces ya él es especialista, él se ha enfocado muchísimo más en algún órgano y te puede dar otra consulta más profunda y ahí es cuando pues vienen los tratamientos y tú puedes sanarte y salvarte. En el tema espiritual, normalmente en las iglesias, por ejemplo, hay líderes, hay mentores que son los que atienden esos casos generales, pues digámoslo así, pero si está complicado un poquito, pues ya van al pastor y si está un poco complicado, pues va al apóstol, va a los maestros que ya han profundizado un poco y han pasado por procesos de fe ellos mismos, o sea, han pasado por situaciones, por problemas y que han marcado su espíritu, han marcado su cuerpo, han marcado su mente, pero también han entendido y han sabido cómo salir de ellas. Entonces, en la parte espiritual pasa algo similar. Normalmente cuando no tenemos problemas, la gente no acude al médico de médicos, al rey de reyes. No acude porque todo está bien, porque no hay ningún problema, porque nada sucede. Cuando empiezan las situaciones y las inconvenientes de nuestras vidas, entonces la gente empieza a orar un poquito, empieza a consultar ese médico general, digámoslo así, a ese amigo que es cristiano o que es católico creyente y profundo en el tema pues de su fe y empieza a preguntarle cositas, mira, me pasa esto y esto y esto, pero cuando el problema es muy caótico, la gente ahí se pierde y no sabe a quién consultar, no sabe a quién consultar. Y realmente ahí es donde se dispara eh, pues la angustia de la gente porque no sabe a quién consultar, no sabe quién es el especialista de la fe. Y resulta que el especialista de la fe nos ha enseñado la palabra de Dios, pues que el especialista de la fe es el que pasó por todo, el que pasó por torturación, el que pasó por, por maltratos,
por llagas, por heridas de amistades, por heridas de sus propios discípulos, pasó por tormentos, por desprecios, pasó por dolor, pasó por sacrificios, por cruz, por muerte. Y bueno, ese médico de médicos, ese es el Señor Jesús. Resulta que cuando hay un problema muy poderoso, uno debe consultarlo a Él porque Él pasó por todo. Ahora, ¿cómo te responde Él? A cada uno le tiene su fórmula. A cada uno te le tiene su fórmula. Pero para pasar realmente a entregarle ese médico de médicos la fórmula, tienes que pasar por tres procesos. Número uno, arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es reconocer y apartarnos de lo que está mal. Reconocer y apartarnos de lo que está mal. Cuando una persona ha bebido mucho, cuando una persona ha fumado mucho, obviamente le diagnostican alguna situación de enfermedad en sus pulmones, en su hígado. ¿Y qué le dice el médico? Debes dejar de hacer eso. Cuando tú tienes un problema de familia, cuando tienes un problema de esposo, de esposa, de relaciones con tus hijos, cuando tú consultas a, a ese médico de médicos de la fe, él te dice, debes arrepentirte, debes realmente alejarte de eso. Y ese es el tema del arrepentimiento, alejarse de lo malo, alejarse de lo incorrecto, alejarse de lo que te lastima, alejarse de lo que le lastima a otros. Eso es lo que enseñan los líderes espirituales. La segunda situación que tienes que hacer para que te formulen, ¿sí? Es crear conciencia. ¿Qué es crear conciencia? Es entender qué es lo bueno y qué es lo malo. A qué le debes decir sí y a qué le debes decir no. Le debes decir sí al amor, sí a la espiritualidad, sí a la familia. Le debes decir no a la infidelidad, no a la inmoralidad sexual, no a negocios ilícitos, no a lo incorrecto que pueda afectar tu vida, no al robo, no a la muerte, no al suicidio, no al homicidio, pero sí a la fraternidad, al amor, a la inteligencia espiritual, a la fe, a la esperanza. Y lo tercero, para que te formulen, realmente debes entrar en amor. Amor por el prójimo, amor por la vida, amor por ti mismo y amor por toda la gente que te rodea. Y la última condición para que te den la fórmula es que estés dispuesto a volver a empezar, a arrancar de cero. No importa si tienes 10, 20 o 60 u 80 años. Con el arrepentimiento, con la conciencia y con el amor, arrancas de cero. Y ahí es cuando el médico te empieza a chequear y empieza a sanar, a ver sanidades emocionales, a ver sanidades espirituales en tu vida, a ver sanidades físicas aún en tu vida. Y realmente esos son los parámetros que tenemos que entender. Yo he tenido muchas situaciones donde esa fe realmente pues la he entendido mucho. Mi hijo mayor, por ejemplo, cuando era niño no podía hacer ejercicio, prácticamente le prohibían hacer deporte en los colegios porque tenía un soplo en el corazón. Y de la noche a la mañana, hoy por hoy, no tiene el soplo en el corazón. A Juan Diego, mi hijo pequeño, a los 4 o 5 años, le dio peritonitis y ningún médico, allá cuando estábamos en Santa Marta, pasando por ese proceso muy, muy, muy difícil, realmente fueron 10 días muy difícil, donde bajó cantidades de kilos, donde no daban un peso. Los médicos prácticamente no daban esperanza de vida sobre él y ahora, gloria a Dios, tiene 18 años y es un muchacho espiritualmente activo, es un muchacho lindo, es un muchacho de buen sentimiento y pues ya tiene 18 años. O sea, pasó la prueba de la fe. ¿Qué hicimos nosotros? Es saltar, respetando a los médicos, pero saltar y conectarnos
con el maestro de maestros, con el médico de médicos, para pedirle por el tema de la fe de él. Y muchas cosas, he visto pasar muchas personas sanados de cáncer, sanados de SIDA, muchísimos paralíticos levantados. Eso no es un show, como lo dice mucha gente por ahí cuando lo ven en la televisión. Eso es un show, eso le pagan a la gente. No, mi hermano, eso no es un show, ni le pagan a la gente. Eso es que la gente se ha conectado con la píldora y con el autor y consumidor de la fe, que es la verdad. Entonces, y también he visto obviamente sanando mucha gente, restauración emocional, restauración espiritual, restauración familiar, gente que ha dejado hacer lo incorrecto para servirle a una sociedad. Eso es muy poderoso. Y nada, quiero concluir pues que para estas consultas de fe no tienes que pagar un copago, no tienes que pagar pues dinero, nada. Simplemente tienes que tener tres cositas adicionales de un bono. Primero, el bono de la fe. Segundo, el bono de la certeza, o sea, de creer que vas a ser sano. Y tercero, el bono de la paciencia. Entonces recuerda, las consultas es tener un bono, el bono de la fe, el bono de la certeza y el bono de la paciencia. Y para que te formule el médico tienes que tener otras tres cositas, que es arrepentimiento, conciencia de hacer lo correcto, amor y volver a empezar. Y te dejo un pasaje muy poderoso que está en la Biblia, que es en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sueña con ser mejor, sueña con ser más grande, sueña con tener un cuerpo sano, sueña con tener una familia gloriosa, sueña en hacer siempre lo correcto para la sociedad y para ti mismo, sueña y no dejes de pensar en la fe, porque realmente si piensas en la fe y piensas en el autor y consumidor de la fe, la certeza es que vas a recibir el premio de ese médico de médicos. Dios te bendiga, soy Javier Castillo y me encantó estar hoy contigo. Y recuerda, es hora de despertar.